Todo el mundo conoce la fórmula, área es igual a pi por radio al cuadrado. Si conoces el radio del círculo, puedes calcular su área. Pero, ¿por qué funciona esta fórmula? Vamos a ver por qué. Dibujamos aquí un círculo y queremos calcular su área. Lo único que conocemos es su radio. Te voy a mostrar el procedimiento que utilizó Johannes Kepler para deducir la fórmula del área del círculo. Lo que Johannes Kepler se imaginó fue dividido el círculo en una cantidad infinitamente grande de triángulos. Entonces, básicamente, inscribió dentro del círculo un polígono de una cantidad infinitamente grande de lados. Y dijo, voy a poner S sub 1, S sub 2, S sub 3, S sub 4, etcétera, hasta S sub n. Y lo que yo quiero calcular es la suma de las áreas de todos esos triángulos. Pues dijo, el área del primer triángulo lo voy a llamar A sub 1, al del segundo triángulo A sub 2, al del tercer triángulo A sub 3, y así sucesivamente hasta el último sería A sub n. Como hay una cantidad infinitamente grande de triángulos, S sub 1, S sub 2 son muy pequeñitos, infinitamente pequeños. El área de cada triángulo también es infinitamente pequeña. Como S sub 1 es infinitamente pequeño, prácticamente este punto de aquí está muy próximo a este punto de acá. Evidentemente aquí se ven separados porque yo utilicé una cantidad finita de triángulos para mostrar el procedimiento. Lo que Kepler pensó fue, el área del círculo es igual a la suma de todas las áreas, área sub 3, etcétera, de los triángulos. Área sub n aquí sería. Entonces, si calculo las áreas de cada uno de los triángulos y las puedo sumar, entonces tendría el área del círculo. ¿Cuál es el área del primer triángulo? Pues la base es S sub 1, un medio de la base por la altura. Pero si te fijas, la altura es R porque este lado y este lado están uno al lado del otro prácticamente, porque es infinitamente pequeño este segmento S sub 1. Significa que si lo pongo aquí en el punto medio, pues es como estar básicamente encima de la circunferencia. Lo mismo para el área del segundo triángulo. Ahora la base es S sub 2 por R, un medio de la base por la altura, y así sucesivamente para el tercer triángulo, etcétera. Un medio de S sub n por R sería el último triángulo. Aquí evidentemente es claro que un medio de R es un factor común y puedo factorizarlo. Un medio de R multiplicaría a la suma de todas las bases de todos los triángulos. De las bases de todos los triángulos. Entonces, si te fijas, S sub 1 más S sub 2 más S sub 3 sería sumar todas estas longitudes. Pero todas esas longitudes son el perímetro del círculo, es decir, es la circunferencia. Entonces, si multiplico un medio de R por la circunferencia, todo el mundo sabe, la circunferencia es 2pi por R, pues entonces puedo calcular el área del círculo. Si simplifico 2 por un medio, eso me da 1, pi por R es pi por R cuadrada. Entonces, el área del círculo es pi por R al cuadrado. Si conoces el radio, puedes determinar cuál es el área del círculo. Es muy fácil, ¿verdad? ¿Puedes explicárselo a alguien más?